A continuación nos acompaña el doctor en criminología de la Universidad de Cambridge y director del doctorado del PhD en criminología de la misma casa de estudios, don Justice Tankibi, con su exposición denominada Comprendiendo la legitimidad policial. Las investigaciones del doctor Tankibi se centran en legitimidad policial estatal, la corrupción, la violencia policial y el vigilantismo. Sus proyectos de investigación actuales incluyen legitimidad y vigilancia policial antiterrorista en el Reino Unido, vigilancia policial en Ghana y corrupción entre las élites potenciales en Ghana. Muy bienvenido, doctor Tankibi. Gracias por estar junto a nosotros en esta jornada de cierre. Okay. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a participar en la conferencia con ustedes y ser parte de esta conferencia que es muy importante y compartir algunas reflexiones. El trabajo que he estado haciendo sobre el tema de la legitimidad policíaca. Nos vamos a enfocar en los temas que nos van a proporcionar una comprensión básica de a qué nos referimos por legitimidad. Porque me parece que es un tema tan fundamental en el trabajo policíaco, en la efectividad de la policía, para hacer el tipo de cosas que Cristóbal ya estaba mencionando. Y para muchos otros aspectos del trabajo policíaco, dependen fundamentalmente de la legitimidad que cuenta la policía. Y hemos visto a nivel global qué ocurre cuando la legitimidad policíaca se encuentra bajo un riesgo. Los puntos más importantes que yo quiero entregarles hoy día es que cuando nosotros hablamos sobre la legitimidad, nuestra preocupación más importante es sobre el poder legítimo. La legitimidad no se trata, más bien se trata de la habilidad de la policía. No se trata de que proyecte temor o de amenazar con un castigo. Por supuesto, el castigo en sí tiene que ser visto como legítima para que pueda marcar una diferencia y las conductas delictuales de los ciudadanos. En segundo lugar, vamos a enfatizar el punto que la legitimidad siempre se debiera ver como algo relacional, como un diálogo continuo entre los funcionarios policíacos y todo el público con el cual ellos están lidiando. Y cuando generamos legitimidad, el foco no solamente deberá ser en la legalidad, el aspecto legal del trabajo policíaco. Por supuesto, lo legal es importante, sino que además el uso efectivo de la autoridad y también la justicia de la conducta policíaca. Y como hemos visto, este carácter de justicia incluye tanto los procesos como las decisiones que se toman. Y esa legitimidad, por lo tanto, es importante, porque nosotros tenemos cierta evidencia que sugiere que puede promover la aceptación voluntaria de las decisiones policíacas y también las personas que perciben que las autoridades son legítimas. Es más probable que obedezcan la ley, cumplan con la ley y proporcionen información sobre el delito en su área local y puedan denunciarlo a la policía. Comienzo con este gráfico. Como ustedes ven, Google nos permite rastrear los cambios o cuántas veces algo en particular se ha utilizado en distintas publicaciones en el tiempo. Y cuando hacemos eso para la legitimidad policíaca y también la disuasión criminal, encontramos esta trayectoria que es interesante. Como pueden notar, hasta comienzo de los 90,
La mayor parte de las referencias en la literatura eran con respecto a la disuasión criminal. Desde los 90 tenemos realmente un aumento significativo que dan como referencia a la legitimidad policíaca. Y parte de esto tiene que ser, o al menos coincide, con las publicaciones que hablan de por qué las personas justamente están hablando de este tema, lo que ha llevado a este aumento significativo en distintos estudios empíricos sobre el tema de la legitimidad y su parte en la justicia criminal. A diferencia de la disuasión que frecuentemente se ve cuando las personas son agentes racionales y parece que quieren maximizar la ganancia y reducir el dolor, y por lo tanto podemos influir en las conductas a través del uso de incentivos y las acciones. La legitimidad tiene un supuesto distinto, y el supuesto es que las personas son objetos morales, de tal forma que su conducta, sus decisiones, sus juicios se basan en su sentido de lo que es correcto y lo que está mal, en un contexto en particular. Precisamente debido a eso, los teóricos políticos David Beaton hablan sobre si las personas son agentes morales, entonces no podemos esperar influir sobre el cumplimiento que ellos hacen de la ley confiando solamente en incentivos y sanciones solamente. También necesitamos prestar atención a cómo ellos perciben el estatus normativo de las personas que detentan el poder, como los funcionarios policiales. Y cuando hablamos del estatus normativo, hablamos sobre la legitimidad de las autoridades legales y policíacas. Ahora, ¿a qué nos referimos por legitimidad? Es crítico cuando pensamos sobre la legitimidad, es que el poder que se reconoce como legítimo no es el poder que es objeto de temor, no es el poder que se percibe que sea intimidante, sino un poder que las personas de manera voluntaria reconocen y aceptan como un poder que es legítimo. Y quiero resaltar algunas cosas en esta definición. Uno, es lo que uno llamaría el carácter normativo de la legitimidad. ¿A quién nos referimos por un carácter normativo? Se refiere a que cuando estamos hablando sobre la legitimidad, estamos suponiendo la existencia de valores y normas compartidas en la sociedad. Este es un punto importante a notar. La legitimidad siempre asume eso, la existencia de valores o normas compartidos. Y luego podemos analizar eso, especialmente cuando hay distintos valores que podríamos encontrar en una sociedad. El segundo punto es que la legitimidad siempre es condicional. Es algo dinámico, no es algo que sea estático. Por lo tanto, podemos comenzar con un cierto nivel de legitimidad con respecto a un aspecto específico de actividad policíaca, poderes de la policía, y esa legitimidad podría ser perdida en el tiempo debido a ciertas conductas o falta de esas conductas por la policía. El tercer punto es que la legitimidad no es algo transaccional, es un diálogo continuo. Los funcionarios policíacos constantemente están de alguna manera involucrándose con una expresión de afirmaciones, distintos poderes, a medida que los ciudadanos responden de distintas maneras a esas aseveraciones y afirmaciones. También quiero resaltar, antes de volver al tema de la naturaleza dialógica de la legitimidad, para decir que cuando pensamos sobre la legitimidad debiéramos pensar en dos dimensiones. Una es lo que llamamos
la legitimidad del público, que es cómo los ciudadanos perciben a la policía, ya sea que sean víctimas, sospechosos o delincuentes, cómo perciben la legitimidad de la policía. La otra dimensión es cómo los funcionarios policíacos en sí mismos ven su propia legitimidad. ¿Piensan ellos quizás que están convencidos que tienen el ejercicio correcto para ejercitar la autoridad que está investida en ellos? Vamos a volver al tema de la naturaleza dialógica de la legitimidad, porque creo que este es un punto central para tener en mente. Y podemos ver que estamos estimulando para ver la legitimidad como un concepto fluido, un concepto dinámico. Uno que es contingente sobre el tipo de conversaciones, el tipo de narrativa, el tipo de diálogo que podría estar ocurriendo en una sociedad en particular. Un diálogo sobre qué podría ser apropiado en la conducta policíaca. Un diálogo sobre hasta qué punto llegan los poderes policíacos. Un diálogo que podemos tener sobre qué tipo de conducta policíaca la gente podría considerar aceptable o no. La razón por la cual debiéramos pensar en este tema como diálogo es que ya sea que seamos investigadores o seamos legisladores o estemos en el terreno, un diálogo necesariamente se enfoca nuestra atención al contexto en particular en el cual ocurre la actividad policíaca, porque como sabemos, el diálogo no ocurre en el vacío, ocurre dentro de un aspecto socioeconómico e histórico. Por lo tanto, ¿cómo ese contexto influye eso? ¿Qué tipo de expectativas tiene la gente sobre la policía? ¿Cómo ese contexto moldea la forma como esto se hace? En formas que puedan, de alguna manera, generar o no generar la legitimidad. En segundo lugar, cuando pensamos sobre el diálogo en oposición a un monólogo, estamos interesados en quiénes son los participantes en el diálogo. ¿Quiénes son los que detentan el poder? ¿Qué tipo de funcionarios policíacos estamos mencionando? Hay otros detentores del poder en la sociedad, tribunales, etcétera, que puedan tener alguna influencia sobre lo que hace la policía acá. ¿Cuál es la naturaleza de la influencia que va a estar en la policía? También tenemos que pensar sobre quiénes son el público de los poderes policíacos, cuáles son las víctimas, los sospechosos, qué tipo de víctimas sospechosos hay, pero lo que es más crucial, luego tenemos que estar forzados a considerar cuáles son las expectativas de los públicos que hay, qué expectativas tienen los ciudadanos sobre el actuar policíaco. Y especialmente quiero resaltar 4 expectativas claves de la policía que cuando se cumplen en distintos contextos pueden ayudar a generar legitimidad de la policía. No estoy de ninguna manera sugiriendo que esto siempre va a ser igualmente importante para los ciudadanos en todos los contextos. Es más bien quizás una hipótesis, si queremos, sobre los temas que los ciudadanos podrían encontrar importante o que les importa. Lo primero es la efectividad del poder, la legalidad, la justicia procesal y la justicia distributiva y la legitimidad. Por supuesto, es la efectividad. ¿Por qué tenemos la policía? La policía la tenemos porque la sociedad tiene un problema de desorden o delincuencia y por lo tanto necesitamos que la policía contribuya para cumplir o abordar el problema del desorden o el delito. Y eso lo hemos visto de la presentación de Cristóbal. Sabemos que puede funcionar en abordar esos problemas. El punto básico es que la policía se va a ver como un ente legítimo si cumplen una expectativa importante de ser efectiva al lidiar con los problemas de delitos en las comunidades locales. El segundo es la legalidad. Y cuando hablamos sobre la legitimidad policíaca, muchas personas van a comenzar a hablar sobre el tema de la legalidad, hasta el punto en que los poderes policíacos se proporcionan para obedecer la ley, para cumplir la ley, que para algunos es suficiente para generar la legitimidad.
No podemos decirlo, tenemos que decir eso, que la legalidad es necesaria, pero no es el único punto suficiente. Por supuesto, la legalidad requiere que las acciones policíacas sean consistentes con el derecho y la ley y que sean cómodos de muchas maneras con la ley con la cual ellos actúan y que se perciba que puedan rendir cuentas y que también se les considera legítimos si rinden cuenta. El tercer tema es la justicia procesal. La justicia procesal se ocupa cómo la gente siente y que la policía los trata cuando interactúan con ellos. ¿Qué van a hacer cuando los detienen en el tránsito, por ejemplo, o cuando los citan a la policía, a los cuarteles de la policía, o son detenidos? ¿Cómo sienten que los trata la policía? Y la investigación que tenemos sugiere que hay 4 consideraciones realmente importantes sobre cómo la gente piensa y siente. Si un proceso es justo o no. Primero, si uno tiene la capacidad de tener voz. Segundo, si hay motivos confiables. Tercero, respeto. Y la 4, imparcialidad. Y voy a revisar rápidamente. Cuando hablamos sobre la voz, esencialmente nos preocupa hasta qué punto las personas, por ejemplo, las víctimas o cualquier otro grupo que va a lidiar con la policía, se le ofrece la posibilidad de contar su lado de la historia antes que la policía tome una decisión, que la policía escuche lo que ellos tienen que decir, escuche lo que están diciendo, si parece, lo toman en cuenta o no, a medida que toman la decisión. O uno tiene la intuición donde dice, no, simplemente cállate, le dice el funcionario. Si uno tiene la posibilidad entonces de contarlo después. La evidencia que tenemos sugiere que las personas quieren que la policía y las autoridades legales que les escuchen y que tomen en cuenta lo que dicen también. Lo segundo, por supuesto, cuando la gente está lidiando con la policía, no están seguros cuáles son los motivos que tiene la policía. Por lo tanto, están preocupados sobre la información que se les transmite. ¿Cuáles son los motivos de la policía? Sabemos a partir del trabajo que se ha hecho que estas son las maneras como las cuales la policía puede transmitir una impresión de que pueden ser confiables, que los motivos son sinceros. Por ejemplo, explican el propósito del proceso que están utilizando para lidiar con los casos que están haciendo. ¿Cuáles son las razones, si hay, que dan por las decisiones que se toman? Parecen sinceros y que les preocupa la situación, especialmente el tono de la voz, las preguntas que formulan, o se da la situación donde la policía se tratan simplemente de engañar a las personas para que se incriminen a sí mismos, o que de alguna manera no son accesibles o pueden ser incluso intimidantes. Luego tenemos el tema de la imparcialidad. Y aquí el punto clave es si la policía se ve como neutral o imparcial, o si los funcionarios ya se decidieron sobre la culpabilidad de las personas de antemano. Y esto es un tema importante. Y una manera de intentar transmitir la imparcialidad sería para ver si la policía escucha, si explican las reglas y que son consistentes en la manera como aplican el derecho cuando lidian con los casos que afectan a las personas. Y esto, por supuesto, significa que la policía tiene que intentar de hacer un mayor uso de la prueba, de la evidencia y las reglas, más que sus puntos de vista personales. Porque tan pronto como estamos abiertos a la opinión personal, surgen prejuicios y un montón de otras cosas. Finalmente, cuando hablamos sobre la justicia procesal, hablamos sobre un trato respetuoso. ¿Cómo las personas lidian o interactúan con los miembros de la sociedad? ¿Qué tono de voz utilizan? ¿Cuáles son las frases? ¿Son cuidadosos? ¿Son corteses? ¿O utilizan un lenguaje que de alguna manera puede ser percibido como ofensivo y que le falta el respeto a los ciudadanos, ya sean víctimas, sospechosos o simplemente personas que estaban ahí mirando?
Entonces, cuando pensamos sobre la legitimidad, estamos pensando sobre la efectividad, la legalidad y la justicia procesal. Y el cuarto elemento que resalto es la justicia distributiva. Aquí, una manera de encapsular esto es si la policía se ve que es discriminatoria, que si discrimina en contra, digamos, las víctimas, que discrimina en contra de las personas de una raza en particular, o un grupo étnico, grupo religioso, de tal forma que la manera como, por ejemplo, cuando se investiga un delito, o como gastan muchos recursos investigando delitos en contra de los ricos y los poderosos, pero la victimización de los pobres y de la gente marginalizada no recibe la misma atención. Por lo tanto, cada vez de que existe un sentido o un elemento de discriminación o parcialidad en el trabajo policíaco, estamos pensando en términos de la justicia distributiva. Y cuando vemos en muchas fuerzas policíacas donde la policía tiene dificultades con las comunidades locales, uno de los problemas ha sido la injusticia distributiva, donde la justicia se le ve como discriminatoria en la manera como hacen cumplir la ley. Y también nosotros vemos, se ha discutido ya los momentos que enseñan. En muchas las pruebas no está en el pronunciamiento que la gente está buscando. Uno puede comprar el tiempo, uno puede hacer toda la propaganda o publicidad sobre cuán justo, cuán respetuoso, cuán legítimo uno es. La prueba se da durante la interacción diaria que la gente tiene con la policía. Y ese es el punto que dice. La interacción diaria es que la gente de alguna manera confía con respecto a la legalidad del actuar policial, la efectividad del actuar policial, cuán justo tratan a los ciudadanos y si los discriminan o no. Y debido al tiempo, me voy a apurar un poco, voy a cubrir un par de otras cosas. Aquí tenemos simplemente un modelo para contarles cómo se ha escrito al respecto sobre la legitimidad, con esos 4 elementos importantes ya analizados que influyen el sentido de obligación de las personas para obedecer a las autoridades, y una vez que sienten una obligación para obedecer, eso se traduce en estos resultados conductuales. Y hay mucha evidencia correlacional con respecto a esto que apoya este modelo. Ahora, simplemente para resaltar el trabajo y la evidencia que ya sabemos, que este es un estudio que se hizo en California por Tom Tyler, que muestra la importancia de la justicia procesal al influir las decisiones de las personas para aceptar las decisiones policíacas o no. Otro estudio que encuentro que es muy interesante, y esto no es necesario correlacionar, pero es un estudio que ve cómo las personas que son sospechosas de una agresión a sus parejas, ya sea que hay una experiencia del tratamiento en la mano de las policías, afecta la probabilidad en que pueda haber una reincidencia. Y este es un estudio y un hallazgo también, que el estudio muestra que las personas que perciben que la policía los ha tratado de manera justa, solo 25% eran probables que pudieran volver a cometer un delito, en comparación con el 40% que los que sintieron que la policía los había tratado de manera injusta. Voy a terminar entonces con esta matriz y voy a esperar sus preguntas. Y recuerden que yo les mencioné la legitimidad y la legitimidad del público. Esta es una de las áreas que necesita una investigación innovadora para ver cuáles son los niveles de autolegitimidad, si se correlacionan como nosotros nos ven en la legitimidad con respecto a esto. ¿Qué ocurre cuando hay una falta de calce? Por ejemplo, uno debiera encontrarse aquí idealmente con muy alta autolegitimidad y también una muy alta legitimidad de parte del público. Pero cuando se encuentra acá abajo y uno tiene una alta legitimidad, pero el público quizás no está de acuerdo, no lo ve como legítimo, entonces ahí tenemos un trastorno y situaciones de crisis que frecuentemente vemos en las calles. Bueno, lamento haber ido tan rápido, pero ahí están algunas lecturas si están interesados en la bibliografía.
y yo le puedo enviar la presentación por PowerPoint. Y muchas gracias por su atención.